Descubrí que mi marido me engañaba con mi hermana y me dijo, nunca fuiste suficiente para mí. Mi nombre es Clara, tengo 36 años, y hoy quiero abrir mi corazón con ustedes. Voy a contarles una historia que marcó mi vida para siempre, una historia que me transformó, que me hizo renacer de entre mis propias cenizas, pero antes de empezar. Si este testimonio logra tocar tu corazón, te pido que me ayudes dándole me gusta a este video, que te suscribas al canal y que me dejes en los comentarios desde qué lugar del mundo me estás escuchando. Ahora sí. Respira conmigo, porque lo que voy a contarles no es fácil, pero es real. Es mi verdad. Corría el año 2012. A veces cierro los ojos y puedo volver a sentir el calor de ese verano. El sol caía fuerte sobre las calles polvorientas del barrio. Los niños corrían detrás de un balón desinflado, y el olor a pan recién horneado salía de la panadería de la esquina. Yo tenía 28 años, y la vida parecía tener un orden perfecto, como si cada pieza estuviera en su lugar. Me había casado joven, a los 23. Muchos me decían que era demasiado pronto, que todavía tenía que vivir, conocer, estudiar, pero yo, con la inocencia y la ilusión de aquella época, pensaba que el amor era suficiente. Mi esposo, con su sonrisa amplia y su voz segura, me había prometido un mundo lleno de estabilidad. Y yo le creí. Vivíamos en una casa pequeña, pintada de azul cielo. El color lo escogimos juntos un domingo cualquiera, después de largas discusiones sobre si debía ser verde o blanco. Al final, él dijo, azul es calma, azul es hogar, y yo me dejé convencer. Esa casita tenía un jardín al frente con geranios que yo cuidaba con esmero, y un patio trasero donde los vecinos colgaban la ropa y las conversaciones se mezclaban como si fuéramos todos una sola familia. Mi rutina era casi un ritual. Me levantaba a las 6 de la mañana, cuando todavía el gallo del vecino cantaba y el aire fresco se colaba por la ventana. Ponía a calentar agua, colaba el café, y ese aroma fuerte, oscuro, llenaba toda la cocina. Mi esposo solía bajar todavía medio dormido, con el cabello alborotado y los pasos arrastrados, buscando la taza que yo ya tenía servida. Yo lo miraba y pensaba, este es mi destino, mi compañero, el hombre con el que quiero envejecer. Trabajaba como auxiliar en una escuela primaria cercana. Ese lugar era mi segundo hogar, las paredes llenas de dibujos infantiles, las risas de los niños que resonaban en los pasillos, el olor a crayón y tiza que nunca se iba. Mi trabajo no era glamuroso, ni mucho menos bien pagado, pero me daba algo invaluable, la sensación de utilidad, de estar sembrando algo en pequeños corazones. Mis tardes eran más tranquilas. Después de volver a casa, me cambiaba de ropa, me ponía una bata de flores, una de esas cómodas, que con el tiempo ya tenían manchas imposibles de sacar, y me dedicaba a preparar la cena. Siempre con música de fondo, a veces boleros, a veces salsa, otras veces los cantos de iglesia que me llenaban de esperanza. En esas horas, sentía que el mundo era sencillo, que la vida era como una receta, ingredientes correctos, tiempo de cocción y el resultado estaba asegurado. Lo mejor de todo era tener cerca a mi hermana menor. Ella y yo siempre fuimos inseparables. Crecimos compartiéndolo todo, los vestidos, los secretos, las lágrimas de adolescencia y las risas en las madrugadas. Cuando mis padres murieron, ella se convirtió en mi ancla. Era mi confidente, mi aliada. La única persona en quien podía confiar ciegamente. Tanto así, que en más de una ocasión dije en voz alta, yo podría morir tranquila sabiendo que mi hermana estará siempre de mi lado. Ella venía mucho a mi casa. A veces me ayudaba a cocinar, otras se quedaba a dormir en el sofá cuando las cosas en su vida se complicaban. Y yo lo permitía con gusto. Mi esposo también se llevaba bien con ella. Reían juntos de tonterías que yo no entendía, compartían miradas rápidas durante las cenas familiares, pero yo nunca sospeché nada. Pensaba, qué bendición que mi esposo y mi hermana se entiendan tan bien. Recuerdo especialmente los domingos. En mi barrio, el domingo tenía un sabor distinto, las calles olían a sopa de pollo y a ropa recién lavada. Los hombres sacaban las sillas a la acera y hablaban de fútbol, las mujeres comentaban las noticias de la semana, y los niños corrían libres. Yo solía quedarme en casa, con mi bata de flores y el cabello recogido, viendo telenovelas junto a mi hermana. Mi esposo a veces se unía, fingiendo que no le interesaba, pero al final acababa riéndose de las escenas exageradas. Era una rutina. Una vida tranquila. Sin lujos, pero con lo suficiente. Mi corazón estaba lleno de certezas. Creía que tenía todo, un matrimonio estable, un trabajo sencillo pero digno,
y a mi hermana a mi lado. Si cierro los ojos, todavía puedo ver la mesa de madera gastada donde comíamos. Tenía manchas de café y marcas de cuchillo, porque nunca fui cuidadosa con los manteles. Encima de esa mesa compartimos tantas cosas: desayunos apurados, cenas románticas con velas improvisadas, conversaciones con mi hermana hasta la medianoche. También puedo escuchar el sonido de los tacones de mi hermana entrando a casa, el golpe de la puerta, su risa clara saludándome: Clara, llegué. Y el eco de la voz de mi esposo contestándole desde la sala: pasa, siéntate, ya casi está la cena. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, tan seguro, y sin embargo, había señales. Pequeñas. Discretas. Que en ese momento no quise ver. Como cuando mi hermana, sin darme cuenta, empezó a venir más seguido aunque yo no la hubiera invitado. O cuando ella llegaba con un perfume diferente y mi esposo parecía notarlo más que yo. O esas risas compartidas entre los dos, como si hubiera un chiste privado del que yo estaba excluida. Yo no lo entendía. No lo quería entender. Porque en mi corazón, la confianza era una piedra firme, imposible de quebrar. Hasta ese momento, yo era una mujer que creía ciegamente en la bondad de la familia y en la fidelidad del amor. Yo era una mujer que pensaba que su vida estaba construida sobre cimientos sólidos. Lo que no sabía era que esos cimientos ya estaban llenos de grietas invisibles. Grietas que pronto se abrirían de golpe. En aquel 2012, yo todavía era ingenua. Todavía era esa Clara de 28 años que sonreía con facilidad, que confiaba demasiado, que creía que los problemas graves eran cosas que les pasaban a otros, nunca a mí, y esa ingenuidad fue la antesala de mi dolor más grande. Dicen que las traiciones no aparecen de golpe, que siempre dejan migajas antes de mostrarse por completo. Pero una, cuando está enamorada y confía, no quiere ver. Y así fue conmigo. Al principio fueron cosas pequeñas, casi insignificantes. Mi esposo empezó a llegar más tarde del trabajo. Me decía que eran horas extras, reuniones, compromisos que no podía posponer. Yo le creía. ¿Por qué? ¿Por qué no habría de hacerlo? Era mi esposo, el hombre al que le entregué mis mejores años. Luego noté que mi hermana también parecía ausente. A veces la llamaba para que viniera a cenar y me decía que estaba ocupada, que tenía que hacer algo urgente. Me daba una excusa vaga, y yo pensaba: pobrecita, está enredada con sus cosas. Nunca se me cruzó por la cabeza unir los puntos. Recuerdo una tarde en particular. Era un viernes. Estaba preparando arroz con pollo, y puse 2 platos más en la mesa, uno para mi esposo y otro para mi hermana, porque solía venir sin avisar. Pasaron las horas y ninguno de los dos llegó. Yo comí sola. La casa estaba silenciosa, tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. En ese momento me sentí un poco abandonada, pero lo justifiqué: la vida es así, a veces todos tienen cosas que hacer. Con el tiempo, los silencios de mi esposo empezaron a pesar más que sus palabras. Cuando llegaba, no me miraba a los ojos. Como antes. Cuando hablábamos, su atención parecía en otra parte. Yo trataba de reavivar la chispa, cocinaba sus comidas favoritas, me arreglaba un poco más, incluso le propuse que hiciéramos un viaje juntos. Pero siempre había un no se puede, un después lo vemos. Mi hermana, por otro lado, empezó a cambiar en cosas sutiles. Llevaba ropa más arreglada, perfumes intensos, maquillajes que antes no usaba. Cuando le preguntaba si tenía un nuevo novio, se reía nerviosa y cambiaba de tema. Yo pensaba que era timidez, que no quería contarme todavía. Nunca imaginé la verdad. Un día encontré en la sala un pañuelo de mujer, con un olor fuerte a perfume. Al principio pensé que era mío, pero no lo reconocí. Luego pensé que era de mi hermana, que se lo habría dejado olvidado. Lo recogí, lo lavé y lo guardé en un cajón. No le di importancia. Pero hoy, al recordar, siento que fue la primera pista clara que decidí enterrar en el olvido. El verdadero golpe empezó con miradas. Sí, miradas. En una cena familiar, recuerdo ver cómo mi esposo miraba a mi hermana demasiado tiempo. No era una mirada inocente. Era una de esas miradas que queman, que dicen más que las palabras. Mi hermana, nerviosa, bajó la vista y jugó con la servilleta. Yo, ingenua, pensé: es solo mi imaginación. Poco después vinieron los secretos. Una tarde, mientras él se bañaba, su celular sonó sobre la mesa. Vi que era un mensaje. No soy
de revisar teléfonos, nunca lo había hecho, pero algo en mí tembló. Algo me empujó. Tomé el celular con manos sudorosas. El mensaje decía: nos vemos mañana, no puedo esperar. No había nombre, solo un número guardado con iniciales. Sentí un vacío en el estómago, pero en mi mente busqué excusas: tal vez es un compañero de trabajo, tal vez es un amigo. Lo volví a dejar donde estaba, como si nada hubiera pasado, pero el corazón sabe. Aunque la mente lo niegue, el corazón presiente. Desde ese día, cada gesto de mi esposo y cada silencio de mi hermana eran cuchillos invisibles que me atravesaban. Lo más duro llegó una tarde lluviosa. Había terminado más temprano en la escuela y decidí ir a casa por un atajo. Al doblar la esquina, vi a lo lejos la silueta de dos personas bajo un paraguas. Caminaban pegados, casi rozando hombros. Me acerqué despacio, con la ropa empapada y la garganta seca. Cuando los distinguí, sentí que el mundo se me vino abajo. Eran ellos. Mi esposo y mi hermana no me vieron. O si me vieron, fingieron no reconocerme. Yo me quedé quieta, como congelada, mientras ellos pasaban de largo. Riendo de algo que yo no podía escuchar, llegué a casa empapada, me senté en la cama y lloré hasta quedarme dormida. El dolor era tan fuerte que ni siquiera podía gritar. Era un dolor sordo, una mezcla de rabia, tristeza y humillación. Después de eso, las señales fueron imposibles de ignorar. Llamadas que mi esposo atendía en voz baja, salidas repentinas. De mi hermana, excusas cada vez menos convincentes. Y yo, en el medio, rota. Rota por dentro, pero con la cara firme, porque no quería que nadie más lo supiera. La gota que colmó el vaso fue un día cualquiera. Entré a la cocina y los encontré allí, demasiado cerca. Él retiró la mano bruscamente como si hubiera tocado algo prohibido, y ella salió huyendo con la cara encendida. Fue entonces cuando ya no pude seguir negándolo. Esa noche lo confronté. Mi voz temblaba, pero mis palabras salieron claras: es ella, ¿verdad? Él no respondió. No hizo falta. Su silencio fue la confesión más brutal que pude haber recibido, y así, el mundo que yo creía sólido se derrumbó frente a mí. Sentí que no solo había perdido a mi esposo. Sentí que había perdido también a mi hermana, mi compañera de vida, mi sangre. La traición era doble. Era insoportable. En ese instante, una parte de mí murió. La Clara ingenua, confiada, que creía en el amor eterno, que confiaba ciegamente en la familia, dejó de existir. Lo que vino después fue el inicio de un camino que nunca imaginé tener que recorrer. Después de aquella noche en que lo confronté, sentí que el mundo se había detenido. No dormí. No comí. Apenas respiraba. Me pasaba las horas sentada en la orilla de la cama, con la mirada perdida en las grietas del techo, preguntándome una y otra vez: ¿cómo llegamos hasta aquí? Él ya no intentaba negarlo. El silencio era su respuesta. Y mi hermana desapareció de la casa y de mi vida como una sombra que se escurre entre las manos. Yo no tenía fuerzas para buscarla ni para gritarle. Estaba demasiado rota. En esos días, la Casa Azul, mi refugio de tantos años, se convirtió en una cárcel. El olor del café en las mañanas ya no me reconfortaba, me recordaba las veces que lo preparé para él. El sonido de los pájaros en los cables ya no era alegre. Era un eco burlón de lo que había perdido. Todo estaba impregnado de traición: las sillas donde nos sentamos juntos, la cama donde dormimos, las paredes que habían escuchado nuestras risas. Los primeros días lloré sin medida. Lloré con rabia, lloré con vergüenza, lloré con un dolor tan profundo que me dolía el cuerpo. No era solo perder a un esposo. Era perder la confianza, la inocencia, la fe en lo que siempre había creído sagrado, la familia. Y en medio de ese dolor, también estaba el juicio de los demás. Las vecinas que preguntaban por qué ya no veían a mi hermana entrar a casa. Los compañeros de la escuela que me miraban con ojos de compasión cuando llegaba con el rostro cansado y los ojos hinchados. Y yo, en silencio, tragándome las palabras. Porque, ¿cómo se cuenta que tu esposo te engaña? Con tu propia hermana, durante semanas, viví como un fantasma. Iba al trabajo, cumplía, sonreía con esfuerzo, y regresaba a una casa que me parecía un campo de batalla. Cada objeto era un recuerdo. Cada rincón, una herida, hasta que una madrugada, frente al espejo, entendí que estaba muriendo en vida. Me vi reflejada, los ojos apagados,
el cabello descuidado, la piel marchita. No reconocí a la mujer que estaba allí. Y fue en ese momento cuando dentro de mí nació una chispa. Una chispa pequeña, pero poderosa, me dije a mí misma, Clara. Si sigues así, te vas a perder para siempre. Y tú no naciste para vivir de rodillas, esa fue mi primera decisión, levantarme. No sabía cómo, no sabía hacia dónde, pero entendí que debía hacerlo, no fue un acto de valentía inmediata. Fue más bien una lucha contra mis propios miedos. Porque en mi cabeza resonaban todas las voces que me habían acompañado desde niña, una mujer casada debe aguantar. El matrimonio es para siempre. ¿Qué va a decir la gente? Él se equivocó, pero tú también debes revisar qué hiciste mal. Esas frases me perseguían como fantasmas. Y confieso que durante mucho tiempo me hicieron sentir culpable. Pensaba, tal vez no fui suficiente, tal vez descuidé algo, tal vez ella tenía lo que yo no tenía, pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que no era así. No, yo no merecía esa traición. Yo no merecía ser humillada. Y por primera vez en mi vida, entendí que amar no significa aguantar lo inaguantable. La segunda decisión fue aún más difícil, hablar. Romper el silencio. Un domingo, fui a visitar a una tía mayor que siempre había sido como una segunda madre para mí. Apenas me abrió la puerta y me miró a los ojos, supo que algo andaba mal. Me senté con ella en la cocina, con el olor de la sopa hirviendo y el vapor empañando los vidrios, y le conté todo, lloré, me quebré, me temblaban las manos. Y ella, en lugar de juzgarme, me abrazó con fuerza y me dijo, mija, usted no está sola. Y no tiene por qué cargar con culpas que no son suyas. Usted vale. Y tiene derecho a empezar de nuevo. Esa noche regresé a casa con un peso menos en el alma. Alguien me había validado. Alguien me había recordado que yo merecía respeto. La tercera decisión fue la más concreta, dejar de esperar. Durante semanas, mi esposo intentó justificarse a medias, se quedaba en silencio o me pedía tiempo. Y yo, que lo había amado tanto, esperaba que algún día se arrodillara y me pidiera perdón de verdad. Que me dijera que fue un error, que me eligiera de nuevo. Pero ese día nunca llegó, y entonces lo entendí, no debía esperar nada de él. No debía esperar que él me rescatara. El rescate tenía que venir de mí, decidí terminar el matrimonio. Fue como arrancarme un pedazo de piel, pero también fue la primera vez que sentí aire fresco en los pulmones después de meses de asfixia. Firmar esos papeles fue doloroso, pero al mismo tiempo liberador, no te voy a mentir, tenía miedo. Miedo de quedarme sola, miedo de no poder sostenerme económicamente, miedo del que dirán. Pero más grande que el miedo, empezó a crecer en mí una certeza, si sigo luchando, voy a salir adelante. Empecé con cosas pequeñas. Cambié la cama de lugar, pinté una pared de la sala de un color diferente, regalé algunos muebles que tenían demasiados recuerdos. Quería darle a la casa otra energía. Poco a poco, ese espacio dejó de ser una cárcel y comenzó a parecer un nuevo hogar. También decidí cuidar de mí. Me inscribí en un curso nocturno de secretariado, aunque llegaba cansada después de la escuela. Me arreglaba más, no para él, ni para nadie, sino para mí. Me repetía frente al espejo, Clara, tú vales. Tú puedes. Tú mereces una vida distinta, y cada vez que el miedo me paralizaba, recordaba las palabras de mi tía, no está sola. Porque entendí que aunque había perdido a mi esposo y a mi hermana, todavía tenía gente que me quería de verdad. Y sobre todo, todavía me tenía a mí misma. Esa fue mi decisión final, convertirme en protagonista de mi vida. No en víctima. No en espectadora. Protagonista, y aunque el camino apenas comenzaba, ese día nació una nueva Clara. Una Clara que ya no agachaba la cabeza. Una Clara que, aun con cicatrices, aprendía a caminar erguida, empezar de nuevo. Qué frase tan corta para un camino tan largo. El primer lunes después de firmar los papeles me puse una blusa blanca planchada con esmero, mis jeans más decentes y unos zapatos negros gastados, pero limpios. Me até el cabello en una coleta alta, y me miré al espejo. Piel morena, ojeras profundas, y una determinación que yo no me conocía. Respiré hondo. Olía a café recién colado y a detergente. La casa, por primera vez en meses, no olía a pasado, olía a comienzo. Las mañanas empezaron a ser maratones. Salía rumbo a la escuela antes de que el sol terminara de levantarse. El aire a esa hora tenía un frescor humilde,
mezclado con el humo de las panaderías y el olor a gasolina de los buses. En la mochila llevaba mis cuadernos para el curso nocturno de secretariado, un tupper con arroz y frijoles, y un lápiz labial que me hacía sentir digna. Caminaba escuchando el rechinar de los frenos, los gritos de los vendedores ambulantes y, muy bajito, una oración que repetía como mantra: paso a paso, Clara, paso a paso, la escuela me sostenía. Los niños me daban una fuerza extraña. Una niña de trenzas me dijo un día: Seño, su pelo brilla como la noche. Me reí bajito, porque durante años me alisé el pelo para encajar, para no escuchar bromas, para no ser demasiado. Empecé a dejarlo natural. Cada rizo que volvía era una victoria pequeña, silenciosa, pero mía. Las tardes, en cambio, eran un campo de pruebas. Tenía que lidiar con cuentas, con la nevera casi vacía y con ese miedo que se te cuela por las rendijas cuando apagas la luz. Para ahorrar, planché mi propia ropa, remendé sábanas y aprendí a cocinar con lo que hubiera. Hice listas, de gastos, de metas, de pendientes. Compré una agenda usada en el mercado, con la tapa raspada y un dibujito de flores. Allí escribí: Objetivo 1, terminar el curso. Objetivo 2, conseguir un empleo de oficina. Objetivo 3, ahorrar. Para mudarme. Subrayé las frases con marcador azul. Fuerte. 3 veces, el curso nocturno fue otra batalla. Llegaba con los pies hinchados, los hombros tensos y el cerebro saturado. Las manos me olían a tiza, a alcohol en gel, a papel. La profesora dictaba mecanografía, archivo, redacción. Yo tomaba apuntes como si me fuera la vida. Algunas noches, el cansancio me doblaba. Me quedaba dormida en el bus y me despertaba. Sobresaltada, con el corazón a mil, abrazando la mochila como si fuera un salvavidas. A veces me bajaba una parada después y tenía que caminar de regreso. Oscuro. Frío. Solitario. Pero caminaba. Hubo días duros. Como aquel examen en el que me confundí con las normas de ofimática y saqué una nota mediocre. Lloré en el baño, con el sonido del extractor zumbando y el sabor salado de las lágrimas mezclándose con el labial. Me miré al espejo y me hablé: no viniste hasta aquí para rendirte. Fui a pedir revisión, estudié el doble, y la siguiente evaluación la reventé. Pequeña victoria. Un tic en la agenda. Un suspiro de alivio. También enfrenté prejuicios. En una entrevista para una práctica me miraron de arriba a abajo, se detuvieron en mi cabello y en mi piel, y me dijeron con una sonrisa cortante: buscamos una imagen más corporativa. No lo dijeron, pero lo sentí, menos como tú. Salí con la garganta apretada y los puños cerrados dentro de los bolsillos. Caminé hasta la plaza, me senté en una banca tibia por el sol de la tarde y respiré. Un vendedor me ofreció una paleta de tamarindo. La acidez me devolvió al presente. Me prometí algo: no voy a pedir permiso para existir. Entre tropiezos, aparecían luces. La señora Teresa, la bibliotecaria de la escuela, me regaló una laptop viejita. Para tus trabajos del curso, dijo, con sus manos llenas de anillos. La encendí esa misma noche, el ventilador sonaba como un suspiro cansado, pero funcionaba. Escribí mi primer currículum allí, con música suave y un vaso de agua con limón a mi lado. Otra pequeña victoria. Para sumar ingresos, empecé a transcribir documentos a mano y luego en la laptop vieja, por encargo de vecinos y comerciantes. Cobraba poco, pero cada billete guardado en un sobremanila era una piedra más en el puente que me estaba construyendo. Dormía poco. Me dolían los ojos. Tenía las uñas cortas, sin esmalte, por tanto teclear. A veces, al amanecer, las manos me temblaban. Calentaba agua, me hacía un café bien oscuro y seguía. Mi ex, de tanto en tanto, mandaba mensajes ambiguos: ¿cómo estás? ¿Podemos hablar? Yo respiraba, contaba hasta 5 y no respondía. Cada no era un ladrillo en mi independencia. Y cada silencio mío era una grieta más en esa historia que ya no me definía. La familia, ay, la familia. Hubo quien susurró que exageré, que la sangre es la sangre, que los hombres son así. Hubo quien me abrazó fuerte, como mi tía, y me sirvió sopa caliente cuando yo estaba fría por dentro. Un primo me consiguió una entrevista. En una oficina pequeña, un despacho de contabilidad con olor a tóner y archivadores.
Me puse mi blusa blanca, mis zapatos negros gastados, y llevé mis mejores modales. El señor del despacho me miró los ojos, no el cabello. Empieza el lunes, dijo. Sentí el corazón pegar un salto. Salí a la calle y el mundo estaba igual. Pero yo era otra. En esa oficina aprendí a ordenar expedientes, a atender llamadas con voz firme, a escribir correos sin pedir perdón por cada palabra. El primer día me temblaban las piernas, el tercer mes ya conocía el archivo con los ojos cerrados. Me daban tareas más grandes, más responsables. Un día me dijeron, tú puedes con esto, Clara. Esa frase me sostuvo semanas enteras. Por las noches seguí estudiando. Sumé un curso de Excel, otro de atención al cliente, un taller de comunicación asertiva. En el taller, la psicóloga nos hizo practicar decir no, sin bajar la voz. Yo, que siempre había pedido permiso para todo, levanté la cabeza y dije, no. Se me erizó la piel. Era una palabra pequeñita, y era un mundo, no todo fue avance. Una tarde me desmayé en el bus por no haber comido bien. Desperté con la cara apoyada en el brazo, un desconocido dándome agua y el conductor preguntando si llamaban a alguien. Sentí vergüenza. Sentí miedo. Pero también sentí el estremecimiento claro de un límite, no puedo cuidarlo todo si no me cuido a mí. Empecé a llevar frutos secos en la cartera, a hidratarme, a escucharlo todo, mi pulso, mis hombros, mi espalda. Con el primer ahorro grande cambié la cerradura de la casa, compré sábanas nuevas y un juego de toallas color mostaza. El baño. Olía a eucalipto y mentol. Tiré a la basura el último mantel que había comprado con él. Silencio. Después, música. Boleros otra vez, pero ahora sonaban diferentes, ya no eran un lamento, eran una compañía. Los domingos volvieron a ser míos. Fui a la iglesia un par de veces, canté bajito en los bancos de atrás, con las manos abiertas y los ojos cerrados. Otras veces caminé por el mercado, frutas brillantes, voces regateando, cuchillos golpeando tablas de madera, especias cosquilleándome la nariz. Me compré unos aretes dorados grandes, redondos, que me recordaban a mi madre. Me los puse para ir a trabajar un lunes. La señora Teresa me guiñó un ojo, miren a esta reina. Sonreí. En serio. Desde adentro, empecé a notar algo, cuando uno se cuida, el mundo se acomoda un poquito. Me ofrecieron horas extra pagas en el despacho, acepté. Una clienta, al ver mi dedicación, me recomendó con otra empresa para llevar archivo digital. Aprendí a escanear, a nombrar documentos, a crear carpetas con lógica. Ordenar afuera me ayudaba a ordenar adentro, claro que hubo recaídas. Una noche soñé con mi hermana. Estábamos en el sofá de flores, riendo. Me desperté con la almohada mojada. El rencor vino como una ola, y también la nostalgia. No llamé. No escribí. Me preparé un té de manzanilla, me envolví en una manta y me conté la verdad, en voz bajita, la extraño. Pero me elijo. Dormí otra vez, con el tiempo, mi piel se fue viendo distinta. No porque cambiara, sino porque yo la miraba distinto. Me compré cremas baratas con olor a coco. Froté mis piernas, mis brazos, mis manos. Las cicatrices, las venitas. Los lunares, todo era mapa, todo era historia, y así, entre caídas y pequeñas cumbres, llegué a un punto que jamás imaginé, me ofrecieron formalizarme como asistente administrativa. Un contrato. Estabilidad. Fui al baño de la oficina. Abrí el grifo y dejé que el agua fría me despertara el cuero cabelludo. Miré al espejo y dije en voz clara, sí. Al salir, el señor del despacho me estrechó la mano. Sentí su palma tibia y la mía firme. Valió la pena cada paso. Guardé el contrato en una carpeta azul, como mi casa de antes. Me reí sola. Por el simbolismo. Al llegar a casa, encendí una velita perfumada a vainilla, serví un plato de arroz con frijoles y puse música. Comí en silencio, degustando cada bocado como si fuera triunfo. Después abrí mi agenda raspada, busqué la página de metas y escribí con letra grande, Objetivo 4, estudiar contabilidad básica. Y debajo, más pequeño, Objetivo 5, mudarme a un departamento propio. Cerré la agenda y la apreté contra el pecho. Afuera, los vecinos reían, los niños gritaban, una moto pasó tronando. Adentro,
Yo respiré, y supe que, aunque faltaba camino, la ruta ya era mía. Obstáculos, caídas, fuerzas renovadas. Como en las novelas que veía de niña. Solo que ahora la protagonista era yo, y nadie me iba a bajar del papel. Dicen que el pasado siempre busca la manera de regresar, como el eco que se cuela en las paredes aunque cierres todas las ventanas. Y así fue conmigo. Yo estaba empezando a sentirme fuerte, orgullosa de mis pequeños logros, cuando la vida decidió ponerme frente a la prueba más dura, volver a mirar a los ojos a quienes me habían destrozado. Era un sábado por la tarde. El sol pegaba fuerte y el aire olía a frituras y a jabón en polvo, porque los vecinos lavaban ropa. Yo había salido al mercado a comprar verduras y, al regresar, lo vi. Allí estaba él. Mi ex esposo. De pie frente a la puerta azul de la casa. Que ya no compartíamos. Vestía una camisa blanca, arrugada, y en la mano llevaba un sobre marrón. Sus ojos, cansados, buscaban los míos como un mendigo busca pan. Me quedé quieta, con las bolsas de verduras pesándome en los brazos. Podía sentir como el corazón me golpeaba el pecho, como queriendo escapar. Hubo un tiempo en que esa mirada me ablandaba, en que esa voz podía derrumbarme. Pero no era la misma Clara. No, Clara, dijo él, con un hilo de voz. Necesito hablar contigo. Sentí un temblor recorrerme, pero me enderecé. Con calma, apoyé las bolsas en el piso, crucé los brazos y respondí, habla, me contó. Entre pausas y suspiros, que estaba arrepentido. Que mi hermana lo había dejado, que se sentía vacío, que había cometido el error más grande de su vida. Que pensaba en mí cada día, en el café de las mañanas, en mis risas viendo novelas. Que quería una segunda oportunidad. Sus palabras eran como cuchillos envueltos en terciopelo. Suavidad por fuera, veneno por dentro. Hace unos años me habría quebrado, lo habría perdonado, lo habría abrazado entre lágrimas. Pero esa Clara ya no existía. Lo miré fijo, y con la voz firme le respondí, llegaste tarde. Lo vi tragar saliva. Vi cómo su rostro se descomponía, cómo buscaba entre mis ojos un resquicio de la mujer ingenua que alguna vez fui. Pero no la encontró. Yo estaba de pie, erguida, fuerte. Él insistió, es que eres el amor de mi vida. Lo nuestro no puede terminar así, y fue entonces cuando entendí de verdad cuánto había cambiado. Porque, en lugar de llorar, sentí compasión. No por él, sino por la Clara que fui. Esa que aguantó silencios, que soportó mentiras, que creyó que el amor era sacrificio eterno. Esa mujer ya no estaba allí. Respiré hondo y le dije, yo no soy la misma. Yo ya no me conformo con migajas. Lo dejé parado en la puerta. Entré a la casa, cerré despacio, recogí las bolsas de verduras y las puse en la mesa. Afuera, escuché cómo se alejaba. El eco de sus pasos fue un cierre definitivo, pero el destino tenía otro giro reservado. 2 semanas después, recibí una llamada. Inesperada. Era mi hermana. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Clara, necesito verte. Sentí un nudo en la garganta. No hablábamos desde hacía meses, desde que todo explotó. Dudé en colgar. Dudé en insultarla. Dudé en guardar silencio. Pero dentro de mí, esa nueva Clara susurró, este es el momento de demostrar quién eres ahora. Acepté. Nos encontramos en una cafetería pequeña, con olor a pan dulce y café recién molido. Yo llegué con una blusa sencilla, mi carpeta del trabajo bajo el brazo, y los aretes dorados que me hacían sentir poderosa. Ella llegó con el rostro cansado. El maquillaje corrido, y esa fragilidad que yo conocía bien. Nos miramos en silencio. Había tanto entre nosotras que las palabras parecían inútiles. Hasta que ella habló, me equivoqué, dijo, con lágrimas en los ojos. Me dejé llevar. Pensé que lo amaba, pero era mentira. Perdí a mi hermana. Perdí todo. Su llanto me golpeó. Durante años, ella fue mi cómplice, mi confidente. Después, mi traidora. Y ahora estaba allí, rota. Tomé mi taza de café, di un sorbo amargo y pensé, ¿qué hago con todo este dolor? Podría haberle gritado. Podría haberla insultado, escupirle en la cara todo lo que me robó. Pero no lo hice. Porque entendí algo, el rencor es una cadena. Y yo ya había decidido ser libre. Sí, perdiste mucho, le respondí, con calma. Y yo también perdí. Pero no quiero seguir cargando esta herida. Ella me miró con ojos rojos.
sorprendida. ¿Me perdonas? Sentí el silencio más pesado de mi vida. Mis dedos temblaban sobre la taza caliente. Y entonces le dije, perdonar no es olvidar. No es volver atrás. Perdonar es soltar. Yo, te suelto. Ella lloró. Yo también. Pero era un llanto distinto al de antes, ya no era de víctima, era de liberación. Salimos de esa cafetería sin abrazos, sin promesas de volver a ser lo que fuimos. Pero con una certeza, yo ya no era prisionera del pasado, esa fue la verdadera confrontación. No con ellos, sino conmigo misma. Con mis miedos, con mis ganas de odiar, con mis ansias de justicia. Y entendí que la justicia más grande era demostrarme que había crecido. Que podía mirarlos a los ojos sin derrumbarme. Aquella noche llegué a casa, encendí una vela de vainilla y abrí mi agenda raspada. En una hoja en blanco escribí, hoy me elegí de nuevo. Hoy solté. Hoy confirmé que soy fuerte, y mientras la vela se consumía lentamente, sentí paz. Paz de verdad. Paz de esas que se sienten en los huesos. Esa fue mi confrontación, la prueba de fuego que me mostró que ya no era la mujer ingenua de antes, sino una mujer libre, madura, dueña de su destino. Dicen que la victoria no llega con fanfarrias, sino con pasos pequeños que un día, sin aviso, forman un camino. Yo me di cuenta una mañana cualquiera, frente al espejo del baño, con el vapor nublando el vidrio y mi piel morena brillando bajo la luz. Tenía 36 años. Y estaba de pie. Firme. Viva. La oficina olía a tóner y a café tostado cuando anunciaron el nuevo proyecto, digitalizar todo el archivo, modernizar procesos, entrenar al equipo. El jefe habló con voz grave, y yo, con mi libreta en la mano. Tomé notas como si fuera un examen final. Cuando terminó, me llamó aparte, Clara, quiero que coordines. Me quedé muda. Tienes orden, criterio, paciencia. Confío en ti, sentí que me faltaba el aire. Yo. Coordinar. Recordé a la Clara que temblaba en entrevistas, a la que evitaban por no tener imagen corporativa. Tragué saliva. Respiré hondo. Sí, dije. Estoy lista. Los primeros días fueron una locura. Programas nuevos, gente reacia al cambio, escáneres caprichosos, carpetas que parecían multiplicarse de la nada. Yo llegaba temprano, con una blusa sencilla, mis aretes dorados y el cabello natural, alto y orgulloso. Abría ventanas para que entrara el olor limpio de la mañana, ponía música bajito, boleros, un poco de jazz, y me repetía, paso a paso. Repartí manuales que yo misma preparé, diseñé un calendario en la pared con marcadores de colores, organicé turnos. Hubo tropiezos, archivos mal nombrados, datos duplicados, discusiones. Hubo noches larguísimas en que, al apagar la luz de la oficina, me ardían los ojos. Pero al día siguiente, volvía, en medio de todo, una noticia: aprobaron mi certificación en gestión administrativa. Cuando abrí el correo, el corazón se me agolpó en la garganta. Era ese, aprobada, que la vida me debía. Me apoyé en el respaldo de la silla, cerré los ojos y, sin hacer ruido, lloré. Lágrimas quietas. De alivio. De orgullo. Fui al baño, me sequé la cara con una toalla de papel que olía a cloro, me miré al espejo y dije despacio, valió la pena. La señora Teresa, la bibliotecaria, apareció un sábado con un paquete envuelto en papel marrón. Para la señorita coordinadora, bromeó. Adentro, una agenda nueva, de tapa dura color mostaza. En la primera página escribió: que nada te quite tu lugar. La abrí con cuidado, como quien abre una puerta sagrada. Empecé a apuntar metas nuevas, liderar el proyecto, ahorrar para el departamento, invitar a tía a conocer mi nuevo hogar. La economía seguía justa, pero ahora tenía plan. Cada fin de mes, al contar los billetes, sentía el metal frío de las monedas como un recordatorio, casi. Guardaba el dinero en un sobre azul, igual que aquel puente que construí con transcripciones. En el mercado, negociaba con una sonrisa, el vendedor de frutas me apartaba mangos dulces, para la reina del archivo. Yo reía, y por dentro algo se acomodaba, respeto. Reconocimiento. No de alfombra roja. De todos los días. El proyecto avanzó. Un viernes, el jefe reunió al equipo. Había olor a galletas recién horneadas, alguien celebraba un cumpleaños.
Él habló del progreso, de cómo habíamos logrado en 3 meses lo que otros tardaron un año. Y eso, dijo, mirando hacia mí, se debe, en gran parte, a Clara. Aplausos. Palmaditas en la espalda. Bravo, Clara. Yo sentí un calor subir desde el estómago hasta los ojos. Respiré para no llorar. Esa noche caminé a casa sin prisa, con el aire tibio en la cara y el asfalto todavía caliente. Compré una vela de vainilla, la encendí. Serví arroz con frijoles y brindé conmigo misma con un vasito de jugo de maracuyá. Sonreí sola. Si supieran desde dónde vengo, llegó el día en que vi el anuncio del departamento en una pared descascarada, se alquila. Segundo piso. Pequeño. Ventanas grandes. Me acerqué con manos sudorosas. El corredor olía a pintura. Fresca y a madera. El cuarto principal tenía una mancha de luz en el suelo, como un abrazo. La cocina, azulejos blancos, el baño, espejo nuevo. Pregunté el precio. Hice cuentas mentales. No me alcanzaba del todo. Salí, caminé una cuadra, 2. El corazón golpeaba fuerte. Volví. Puedo pagar tanto ahora y el resto en 2 semanas, dije, con voz firme. Trabajo estable. Referencias excelentes. El dueño me miró, serio. Yo sostuve su mirada. Está bien, respondió. Es suyo, firmé. Cuando me entregaron las llaves, las sostuve un instante en la palma. Frías. Sonaron como campanitas. Me llevé las manos a la boca para contener un grito. Subí las escaleras con una caja de cartón, una planta de hojas brillantes y la agenda mostaza bajo el brazo. Abrí la puerta. El departamento olía a comienzo. A lavanda y a promesa. La mudanza fue humilde: un colchón, una mesa de madera gastada, 2 sillas, un juego de sábanas mostaza a juego con la agenda. Colgué una cortina blanca que bailaba con la brisa. Pegué en la pared una foto de mi madre, joven y radiante, con pañuelo en la cabeza. Puse música bajito. Cociné una sopa sencilla. Comí despacio, apoyando los pies descalzos sobre el piso frío. Mi casa, susurré. Mi casa, invité a mi tía. Llegó con un delantal floreado y una olla de sancocho. El departamento se llenó de olor a cilantro y a hogar. Me abrazó largo, con su pecho suave y su perfume de jabón. Mija, mírese. Me apartó apenas para mirarme entera. Está hecha una mujer grande. Lloré. Ella también. Risas entre lágrimas. Brindamos con limonada. Esa noche dormí con la ventana entreabierta y la luna recortada en el marco. El viento trajo voces lejanas y el ladrido de un perro. Me arropé hasta la barbilla y agradecí. Agradecí todo. Incluso lo que me dolió. Porque me trajo aquí, en la oficina. La coordinadora se volvió referente. Empecé a capacitar a otras áreas. Alguien me pidió que diera una charla en un instituto técnico sobre organización de archivos. La sala olía a marcador y a pupitres viejos. Al frente, estudiantes jóvenes, inquietos. Tragué saliva. Miré mis manos morenas, con mis uñas cortas, y sentí un cosquilleo en la nuca. Empecé contando mi historia sin detalles sordos. Hablé de caídas y de pasos. De disciplina. De poner nombres a las cosas. De no aceptar migajas. Al final, una chica de trenzas se acercó. Gracias. Pensé que gente como nosotras no llegaba. Le sonreí. Sentí que algo en mí se abría, como una flor al sol. La vida me regaló otra escena. Una mañana, en el bus, vi a mi ex al fondo. Me vio. Dudó en saludar. Levanté la mano, tranquila, y asentí con la cabeza. Sin rencor. Sin nostalgia. Al bajar, mis pies tocaron la vereda con esa ligereza que solo da la paz. Pensé, no vuelvo atrás. Y seguí, con el tiempo, el departamento. Se llenó de mí, una alfombra tejida por una vecina, libros de segunda mano con olor a papel viejo, frascos de vidrio guardando arroz, lentejas y sueños. Los domingos, a veces, cocino pan, el horno calienta el aire y la casa huele a infancia. Otras, salgo a caminar con mi música de siempre. Mi sombra, alta y segura,
me acompaña sobre el asfalto como una amiga fiel. Un día llegó el reconocimiento formal, una placa sencilla con mi nombre, un aplauso largo en la sala principal, un sobre con un aumento. Me entregaron un ramo de flores amarillas. Cerré los ojos para atrapar ese instante. Pensé en la Clara de 28 años. Pensé en la noche del derrumbe. Pensé en mi piel, en mi cabello, en mi voz. Y en todas las veces que tuve miedo. Gracias, dije, al borde del llanto. Gracias por creer en mí. Pero por dentro, me di las gracias a mí misma. Por no soltarme. Por sostenerme cuando nadie me veía. La conquista no fue un día. Fue un estado. Fue despertarme sin peso en el pecho. Fue abrir la puerta de mi casa y oler a café, a libro, a vainilla, y saber que todo eso es mío. Fue mirar mi agenda mostaza y ver metas nuevas, estudiar contabilidad básica, ya comencé, ahorrar para comprar, viajar a la playa por primera vez sola. Fue tender mi cama con sábanas limpias y alisar con la palma las arrugas, sintiendo la textura suave en la yema de los dedos. La conquista fue, también, abrazar mis cicatrices sin vergüenza. Decir mi nombre con orgullo. Reír con ganas. Caminar por la calle con la cabeza en alto, con el cabello esponjado por el viento, con mis aretes dorados tintineando como campanitas de fiesta. A mis 36 años, mi victoria tiene la forma de una llave que suena metálica cada vez que la giro. Tiene el sabor del arroz con frijoles bien sazonado que me preparo los viernes para celebrar una semana más. Tiene el olor de las velas de vainilla acabándose lentas, y el tacto tibio de la mano de mi tía apretando la mía. Tiene, sobre todo, un latido sereno. El mío. Y cuando me preguntan si valió la pena luchar, yo sonrío, mojo los labios con el borde del vaso y respondo bajito, como un secreto compartido: sí. Valió la pena, cada paso. Hoy, a mis 36 años, me siento frente a ustedes con el corazón abierto, y cuando cierro los ojos veo todo el camino recorrido, como si fuera una película que pasa rápido, con escenas de dolor, de lucha y de victoria. Y me parece increíble pensar que todo comenzó con una traición que casi me destruye. ¿Por qué? Sí, lo confieso, hubo un tiempo en el que pensé que no iba a poder seguir. Que el dolor de descubrir que mi esposo y mi hermana me habían traicionado era demasiado grande para soportarlo. Que mi vida se había roto en pedazos imposibles de juntar. Yo, que siempre fui la fuerte de la familia, la que sonreía incluso con las manos vacías, llegué a creer que ya no tenía fuerza para nada, pero ahora entiendo algo que quiero que quede grabado en tu corazón: las ruinas también pueden ser cimientos. Lo que parece el final es, muchas veces, el comienzo. Recuerdo aquella primera noche en mi nuevo departamento, con apenas un colchón, una mesa de madera vieja y una vela de vainilla encendida sobre el piso frío. No había lujos, no había adornos. Pero había algo que jamás había sentido en años: paz. Y esa paz me dijo en silencio: Clara, lo lograste. Estás de pie. Desde entonces, cada día fue una conquista. Cada madrugón, cada cuaderno lleno de apuntes, cada no que aprendí a decir sin bajar la cabeza, cada moneda guardada en un sobre, cada lágrima que no me derrumbó. Todo eso fue tallando la mujer que soy ahora. Hoy camino por la calle con el cabello natural, con mis rizos libres, con mi piel morena brillando al sol, con mis aretes dorados que tintinean como campanitas de fiesta, y me digo a mí misma: valió la pena no rendirse. No me malinterpreten, no soy perfecta, ni tengo la vida resuelta en un cuento de hadas. Todavía tengo deudas, todavía hay días de cansancio, todavía hay momentos de soledad en los que extraño lo que ya no está. Pero aprendí que la soledad no mata, lo que mata es vivir rodeada de mentira. Y eso ya no lo permito. Hoy elijo la verdad. Elijo la dignidad. Elijo mi voz, y quiero que sepas algo: si me estás escuchando y en este momento sientes que la vida se te derrumba, si sientes que la traición, la enfermedad, la crisis o la pérdida te están dejando sin aliento, quiero hablarte a ti, directamente: no eres débil por llorar, no eres menos por caerte. Todos nos rompemos alguna vez. Pero lo importante no es la caída, lo importante es la decisión de levantarse. Yo decidí levantarme. Con miedo, con vergüenza, con noches de insomnio. Pero lo hice. Y aunque el camino fue largo, aquí estoy. Más fuerte, más consciente, más yo que nunca. Ahora, cuando pienso en mi ex esposo, no siento odio. Siento distancia. Es un capítulo cerrado. Cuando pienso en mi hermana,
ya no siento la puñalada, siento compasión. Y eso es libertad. ¿Por qué? Entendí que el perdón no es para el otro, es para mí. Es la llave que abre la puerta de mi propia paz. Hoy vivo en un departamento pequeño, pero lleno de vida. En las paredes cuelgan mis fotos, mis recuerdos, mis colores. En la cocina hierven mis sopas, huele a cilantro, a café fuerte, a pan casero los domingos. Mi cama tiene sábanas mostaza que abrazo cada noche como símbolo de un nuevo comienzo. Mi mesa, aunque gastada, es testigo de mis logros, diplomas, contratos, flores que me regalan mis alumnos, cartas de agradecimiento. A veces me siento en la ventana, con un té de manzanilla en las manos, y veo las luces de la ciudad titilar. Y me digo, Clara, lo lograste. No porque todo esté perfecto, sino porque te elegiste a ti misma. La mayor conquista no fue el título, ni el trabajo estable, ni el departamento. La mayor conquista fui yo. La mujer que aprendió a decir, basta, que dejó de pedir permiso para existir, que se dio el derecho de empezar de nuevo, y esa es la reflexión con la que quiero cerrar esta historia. Nunca dejes que la traición de otros defina quién eres. Nunca permitas que el dolor te robe la esperanza. Porque aunque te arranquen, aunque te humillen, aunque te fallen, mientras respires, tienes la oportunidad de levantarte. Y cuando lo haces, descubres que dentro de ti vive una fuerza inmensa que no imaginabas. Hoy puedo mirar al espejo, ver mis ojos cansados pero vivos, y decir, soy la protagonista de mi historia. No la víctima, no la secundaria. Soy la protagonista, y ahora, con toda humildad y gratitud, quiero pedirte algo. Si esta confesión tocó tu corazón, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta o pensaste en tu propia vida, ayúdame dándole me gusta a este video. Suscríbete al canal, porque aquí seguiremos compartiendo historias que sanan y que inspiran. Y déjame en los comentarios desde donde me estás escuchando, porque me llena el alma saber que mis palabras viajan a tantos rincones del mundo. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje que comenzó con lágrimas y terminó con orgullo. Y nunca olvides esto, siempre, siempre se puede volver a empezar.